Hay momentos en la vida donde todo, absolutamente todo, parece perdido. Quizás te ha pasado, haces lo correcto, te esfuerzas por ser una buena persona, por seguir tus principios y de repente todo se viene abajo. Si hoy te sientes así, si sientes que el mundo se te derrumba a pesar de tus mejores intenciones, esta historia es para ti. Quiero contarte la historia de Carlos. Carlos no es un personaje de ficción, es el reflejo de muchos de nosotros. Era un hombre trabajador, de esos que se levantan temprano y se acuestan tarde, siempre pensando en el bienestar de los suyos. Era un padre responsable, un esposo que intentaba dar lo mejor de sí y, sobre todo, un hombre creyente. Su fe era el pilar de su vida. Durante años, Carlos se esforzó por hacer las cosas bien. En su trabajo era conocido por su honestidad. Nunca tomó un atajo ni buscó el camino fácil. Cuidaba a su familia con una devoción inquebrantable y se mantenía firme en su fe, asistiendo a su comunidad y buscando siempre la guía de Dios en sus decisiones. En resumen, Carlos era el tipo de persona que uno admira. Alguien que parecía tenerlo todo bajo control porque hacía lo correcto. Pero la vida a veces tiene giros que no podemos prever. En un solo año, el mundo de Carlos se desmoronó. Primero, perdió su empleo. Después de más de una década de servicio leal, la empresa hizo recortes y su nombre estaba en la lista. El golpe fue devastador. Con la pérdida del trabajo, la presión financiera comenzó a crecer como una sombra oscura sobre su hogar. Las discusiones con su esposa se volvieron más frecuentes. El estrés y la incertidumbre envenenaron la relación que con tanto esmero había construido. Y finalmente, lo inevitable sucedió. Su matrimonio se quebró. Se encontró solo, en una casa que ya no se sentía como un hogar, y con una montaña de deudas que lo ahogaba. Cada noche era una tortura para Carlos. Se sentaba en la oscuridad de su sala y la misma pregunta resonaba en su mente, una y otra vez en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? He intentado hacerlo todo bien. He seguido tu camino, he sido fiel. ¿Por qué permites que todo esto me pase? Su corazón estaba lleno de una mezcla de dolor, confusión y hasta un poco de enojo. Sentía que le había fallado a su familia, que se había fallado a sí mismo, y en sus momentos más oscuros sentía que Dios le había fallado a él. Hubo días en los que intentaba orar, pero las palabras no salían. Se arrodillaba sin ganas, sin fuerzas, con el alma vacía. Sus oraciones eran más bien un murmullo ahogado en lágrimas. Sentía que sus plegarias chocaban contra un techo de bronce, que Dios guardaba un silencio ensordecedor. Era como gritar en un pozo sin fondo, esperando un eco que nunca llegaba. La soledad era abrumadora. Se sentía completamente abandonado, no solo por el mundo, sino también por el Dios en quien había depositado toda su confianza. Sin embargo, en medio de esa profunda oscuridad, algo dentro de él, una pequeña chispa casi extinta, no lo dejaba rendirse por completo. Quizás era un último vestigio de esa fe que había profesado durante tanto tiempo. O tal vez era la simple terquedad del espíritu humano que se niega a ser derrotado. No lo sabía, pero seguía respirando, seguía levantándose cada mañana, aunque no tuviera idea de por qué. Una tarde, sin nada más que hacer, con el corazón pesado, abrió su vieja Biblia. No buscaba nada en particular, solo un refugio o un escape. Sus dedos pasaron por las páginas desgastadas hasta que se detuvieron en una carta, la de Pablo a los Romanos, y allí en el capítulo 8, un versículo saltó de la página y le habló directamente al corazón, como si hubiera sido escrito para él en ese preciso instante. El versículo decía: Aní, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Carlos leyó esas palabras una y otra vez. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas, incluso la pérdida del empleo, incluso un matrimonio roto, incluso la asfixiante deuda. La idea parecía absurda, casi cruel, pero mientras meditaba en ellas, una nueva perspectiva comenzó a abrirse paso en su mente entumecida. Entendió algo clave, una verdad que cambiaría su forma de ver su sufrimiento. Comprendió que no todo lo que duele es un castigo. A veces, el dolor es una herramienta. Entendió que no todo lo que se pierde es una derrota. A veces, perder algo es necesario para ganar algo más importante. Y sobre todo, entendió que no todo silencio de Dios significa abandono. A veces, el silencio de Dios es una invitación a escuchar con más atención, a buscarlo de una manera más profunda. Ese versículo no borró su dolor por arte de magia, pero fue como una luz en su túnel. Le dio un ancla a la cual aferrarse. La idea de que Dios podía estar usando su tragedia para un propósito más grande, un propósito que él aún no podía ver, le dio una nueva razón para seguir adelante. Y es que la historia de Carlos no es única. La Biblia, ese libro que Carlos abrió en su desesperación, está llena de historias de personas que pasaron por momentos similares, de hombres y mujeres de fe que enfrentaron pruebas que parecían insuperables. Pensemos en José. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y arrojado a una prisión en una tierra extraña. Desde una perspectiva humana,
Su vida era un desastre, una cadena de injusticias. Pero años después, cuando se encontró cara a cara con sus hermanos, les dijo unas palabras asombrosas: en vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios usó la traición, la esclavitud y la prisión para colocar a José en una posición desde la cual pudo salvar a su familia y a toda una nación del hambre. La tormenta en la vida de José tenía un propósito. O pensemos en Job. En un solo día lo perdió absolutamente todo: en sus hijos, sus posesiones, su salud. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado. Job clamó a Dios, cuestionó, se lamentó, pero nunca maldijo a Dios. Al final de su prueba, después de un largo y doloroso proceso, Job dijo: «Ande oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». La prueba purificó su fe, lo llevó de conocer a Dios de lejos a tener un encuentro personal y profundo con él. La tormenta en la vida de Job tenía un propósito. Y qué decir de David, fue ungido como futuro rey, pero pasó años huyendo como un fugitivo, perseguido injustamente por el rey Saúl. Vivió en cuevas, enfrentó la traición y el miedo constante. Pero fue en ese desierto, en esa persecución, donde David escribió muchos de los salmos que hoy nos consuelan. Fue en su quebrantamiento donde aprendió a depender completamente de Dios, forjando el corazón de un verdadero líder según el corazón de Dios. La tormenta en la vida de David tenía un propósito. Dios no siempre evita la tormenta. De hecho, si leemos las Escrituras, parece que a menudo permite que sus hijos más amados pasen por las tormentas más feroces. Pero lo que sí promete es que usará esa tormenta para formarnos, para moldarnos, para hacernos más como Él. La tormenta nunca es el fin de la historia, es parte del proceso. Tal vez hoy tú estás viviendo tu propia tormenta. Quizás es la pérdida de un ser querido, una ruptura sentimental que te ha dejado el corazón en pedazos, una enfermedad que te roba las fuerzas, o una crisis financiera que no te deja dormir. Quizás, como Carlos, estás mirando al cielo y preguntando: ¿por qué? Sientes que no lo entiendes, que no es justo, y tienes razón en sentirte así. El dolor es real y es válido, pero quiero animarte con esta verdad: Dios no ha terminado contigo. Lo que ahora parece una pérdida irreparable, una herida que nunca sanará, un callejón sin salida, puede ser el escenario que Dios está usando para hacer algo nuevo y poderoso en tu vida. Lo que ahora duele, mañana tendrá sentido. Quizás no el sentido que tú esperas, pero sí un sentido dentro del propósito perfecto de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando estamos en medio de la tormenta, cuando las olas nos golpean y no vemos la orilla? El primer consejo espiritual es este: no te enfoques solo en lo que perdiste. Es natural llorar la pérdida, pero no te quedes estancado ahí. Cambia la pregunta. En lugar de preguntar solo ¿por qué me pasó esto?, atrévete a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres formar en mí a través de esto? ¿Qué lección quieres enseñarme? ¿Qué área de mi carácter necesitas pulir? Esta pregunta cambia tu perspectiva de víctima a estudiante, de alguien que sufre pasivamente a alguien que participa activamente en su propio crecimiento espiritual. El segundo consejo es: sigue orando, aunque no sientas nada. La fe no se basa en nuestros sentimientos, que son cambiantes como el viento. La fe se basa en el carácter inmutable de Dios. Ora, incluso cuando tus oraciones se sientan vacías. Ora cuando solo puedas ofrecer lágrimas, como un niño que sigue llamando a su padre en la oscuridad. Sigue llamando. Tu persistencia en la oración, incluso sin emoción, es un acto de fe poderoso que agrada a Dios. Y tercero, sigue creyendo, aunque no veas respuestas. La fe es, por definición, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios está trabajando en el telar de tu vida, tejiendo un tapiz hermoso. Desde tu perspectiva, en el revés, solo ves nudos, hilos sueltos y un desorden sin sentido. Pero desde su perspectiva, en el inverso, Él está creando una obra de arte. Confía en el artesano. Él está obrando incluso cuando no lo percibimos de manera evidente. Su silencio no es ausencia, es concentración. Ahora, me gustaría que me acompañaras en una oración. Si te sientes como Carlos y estás en medio de tu propia tormenta, cierra tus ojos un momento y haz tuya esta oración. Señor Dios, hoy vengo delante de ti tal como estoy, con mi vida, mis cargas y todas mis preguntas. Tú conoces el dolor que llevo en el corazón, las batallas que libro en silencio y que nadie más ve. Hay días en los que siento que ya no puedo más, que mis fuerzas se han agotado. En esos momentos, te pido que me des las tuyas. Ayúdame a confiar en tu plan, incluso cuando no lo entiendo. Incluso cuando duele. Renueva mi fe cuando dude. Sana mi corazón cuando se sienta roto. Y guíame por el camino correcto cuando me sienta perdido. Sé que estás obrando, aún en el silencio. En ti confío, Señor. Amén. La historia de Carlos no terminó en la desesperación. Con el tiempo, aferrado a esa promesa de Romanos 8:28, comenzó a reconstruir su vida. No fue fácil ni rápido. Encontró un trabajo más humilde, pero que le dio paz. Empezó a sanar sus heridas emocionales. Y a través de su proceso, se convirtió en una fuente de consuelo y sabiduría para otros
que pasaban por pruebas similares. Descubrió que su mayo era dolor. Se había convertido en su mayo era ministerio. Dios había usado la tormenta para darle un propósito más profundo. Tu tormenta también tiene un propósito. No te rindas. Sigue adelante, un día a la vez. Confía en que el mismo Dios que estuvo con José en la cisterna, con Job en la ceniza y con David en la cueva, está contigo ahora mismo. Si esta historia y esta reflexión te han tocado el corazón, si te han dado un poco de esperanza, déjame un comentario contándome tu experiencia. Y si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje, compártelo. A veces, una palabra de aliento puede ser el salvavidas que alguien necesita para no hundirse. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga a todos.